hay la imagen de que este Andrés Manuel racional, sensato, mesurado, choca a veces con el Andrés Manuel que no sé si sea el mito que se construyó o una parte de su personalidad que se reflejó, por ejemplo, en el plantón de reforma allá en el 2006. Y hay empresarios, a mí me lo han dicho personalmente, pues no le creo a Andrés Manuel de que ahora ya esté de sensato y trabajando las cosas de manera diferente. En algún momento va a salir el Andrés Manuel agresivo, el Andrés Manuel que conocimos allá en ese entonces, en 2006. ¿Qué les respondes cuando te dicen esto? Mira, le respondo muy sencillo, mira. Cuando a ustedes les falla y llevan a su familia al hospital y por una negligencia se muere un pariente suyo, ¿qué hacen? Cuando ustedes lo están luchando para algo y les ponen trabas burocráticas o de recuperación, ¿qué hacen? Segundo, Andrés Manuel es un líder social, es un líder que tiene convicción. Perdió, le quitaron la gobernatura, hay mucha discusión, en Tabasco. ¿Qué hizo? Una marcha, ni un muerto, ni un video roto. Dos, en esta elección tan controversial del 2006, con tanto ataque, les digo a ellos, imagínense ustedes que no los difaman. Dos, te quieren desaforar, te quieren meter a la cárcel. Y lo único que haces, y que él me lo platica, yo tenía 3 opciones, Alfonso, y así les contesto. Una, hacer una marcha. No era momento, la gente estaba muy enojada. Yo no puedo permitirme una gota de sangre. 2, decir que perdí, pues no perdí. Yo soy un luchador. Si tú analizas y tercero, analizas a los grandes líderes del mundo. Mandela, que ahora lo ponen en el cielo, lo metieron en la cárcel, ¿no? Al presidente de Uruguay, a José Mújica, también estuvo en la cárcel. Entonces, los líderes sociales, los que quieren un cambio, se enfrentan a una resistencia que entonces hay que ver los dos lados. Pero hasta hoy, como les digo a ellos, cuarto, óiganlo todos los días para ver si está confrontando o está uniendo. Es duro, está peleando por algo, pero véanlo, nunca está levantando a las gentes, nunca está. Si tuviésemos un líder irresponsable, cuando el desafuero hubiera tomado la Ciudad de México. Y aquí estamos. Llevamos muchos años en esto. Esa es mi respuesta. Yo creo que hemos visto muchos Andrés Manueles en este proceso. Unos, como dice Enrique, en la polarización, en la diatriba, en la confrontación, en esta muy recurrente discurso y retórica de la mafia, el poder y de todas estas cosas. Y luego vemos al líder social que quiere construir un México distinto y que apoya a los marginados y que apoya a los desposeídos. Bien. Pero son varios, son como muchas facetas de un mismo personaje. Yo veo y conozco también a muchos sectores que guardan un nivel de desconfianza por decir, bueno, es que ¿cómo depositamos credibilidad cuando no sabemos cuál es el que va a aparecer o cuál es el que va a salir? Aquí estuvo sentado hace unas semanas, en diciembre, platicamos con él, le dije, lo veo hasta profético, lo vi, amoroso, conciliador. Ya dice que ahora ya ni siquiera va a perseguir a los ladrones, que no hace falta que yo te diga, en este país tenemos muchos. En tu estado hubo varios, por cierto. Pero ahora dice que no, es decir, envía el mensaje como decir, perdono pero no olvido, no quiero hacer una cacería de brujas, no voy a meter a nadie en la cárcel. Es como un mensaje a la clase política, decir, no soy una amenaza, ¿no? Cuando a lo mejor, y se lo dije aquí, lo que quisiera la ciudadanía es decir, esos que han despojado a Veracruz y a Zacatecas, Puebla, Oaxaca. Yo creo que no hay estados aquí invictos que el que haya pasado por ahí no se haya despachado con parte del erario. Así es. Y el señor López Obrador hoy dice la paz, ¿no? Mira. ¿Qué dices de eso? Mira, en tu primera, ¿cuál va a ser el Andrés Manuel que va a gobernar? Pues, ¿cómo gobernó aquí? Aquí yo no veo, en el análisis, que le subió el agua y el predial a las lomas y se lo bajó a Xochimilco.
No vi que haya subido impuestos. Gobernó con mucha responsabilidad para todos, juntó a todos los empresarios. Yo me reuní en el 2012 con todas las empresas extranjeras y no hubo queja. Entonces, el que cómo gobernó, pues fue el hombre mesurado, trabajador, puntual, con problemas porque es una ciudad compleja, tiene 100 años de historia, pero por eso el análisis de cómo gobernó. Entonces, pues así va a ese es el Andrés Manuel que yo estoy convencido que va a ser. Si no, no estaríamos aquí sentados, ¿no? Segundo, si tú lees a Andrés Manuel, los 14 libros, hay que leerlo. Es muy importante que en las democracias no solamente juzguemos como yo juzgué, irresponsablemente, porque oí. Hay que profundizar. México se está jugando mucho. Si tú lees sus libros, y que puede ser muy duro en críticas, como el Fobaproa, lo que pasó en Fobaproa, que eso pone muy nervioso a muchos, pero es un libro que es muy buen libro, muy soportado, muy analítico, pero sí fue un problema de México. No es que los va a agarrar y les va a hacer todo. Entonces, pero su parte filosófica, democracia, de respeto a las... Pues léanlo. Eso es lo que yo he vivido, Andrés. Entonces, yo creo que hoy está en campaña, pues te enojas, todos nos enojamos, ¿sí? Te dicen, contestas como en la casa, ¿no? Pero yo veo que cuando ha gobernado, cuando ha tomado decisiones responsables, nunca ha violentado, ¿no? Esa es la parte. Vamos a entrarle de fondo a este análisis sobre su gestión en la Ciudad de México y esto, ¿no? Y más allá de este personaje con este tipo de expresiones, a lo mejor de soberbia política, de lo que diga mi dedito y al diablo las instituciones y cállate chachalaca, que son célebres y están ahí en los anales de la política mexicana, y que creo que él se hizo enorme daño con esos, porque él las pronunció y los dijo. Pero bueno, la Universidad de la Ciudad de México es un desastre, Alfonso, es un desastre. No tiene egresados, no van a clases, nadie trabaja y hay un presupuesto designado ahí porque lo decidió y lo pasó por la asamblea que controlaba. Y ahí tenemos una institución de no sé cuántos planteles que no sirve para nada. La hizo el señor López Obrador. Tú decías ahorita, los segundos pisos, eso es un mito porque hay una página ahí, todo es transparente. Niguas. Los números y el presupuesto real de lo que costó, de cómo se invirtió, de dónde salió el financiamiento, no está a la vista del público, está archivado en un resguardado, en un reservado ahí hasta el 2025, lo cual también arroja pues muchas dudas. ¿Por qué tendría que reservarlo y esconderlo si es público, ¿no? Hoy sabemos cuánto costaron lo que hizo Marcelo y que se gastó una fortuna, y sabemos el desastre de la línea 12, por ejemplo, sabemos, pero es público. ¿Por qué guardar una obra pública que se hizo con dineros de la ciudadanía? Sigue habiendo temas ahí, que no aumentó la deuda, sí, coincido contigo, que impulsó muchos programas sociales que sirvieron y sirven a la ciudadanía, coincido contigo, es decir, tiene un énfasis social de atender a las clases populares, totalmente a favor. Es decir, hay luces y sombras. Claro. Pues, ¿no? Mira, como en todas las empresas, ¿no? Tenemos éxitos y errores. Si tú me analizas, pues he tenido en mi vida muchos éxitos y muchos errores. Es la vida. Y muchas veces te equivocas, no tanto a qué negocio te metes, sino a quién pones. Y ahora que los mexicanos nos hemos equivocado bastante. Pero hablo de empresario, ¿no? Muchas veces te equivocas a quién pones. Pero el instinto es el que me gusta. No dudo que la universidad, no conozco, no conozco la universidad, no conozco, he oído este tipo de críticas fuertes, pero digo, su instinto de tener a los muchachos, a los jóvenes, no en la calle, sino en la aula, estudiando, sí. El instinto es correcto. En el libro dedica una parte. O sea, no podemos dejarlos a la merced de los, ¿cómo se llama?, del crimen. Sí. Te voy a decir que hemos hecho en estos años. Yo tengo una universidad orientada a muchachos con recursos limitados. Ajá. Somos la universidad más grande de Nuevo León. Tenemos 22,000 alumnos. Y lo llevamos. Mira, fíjate lo que la universidad. A ver, vamos a hablar del sector educativo. Aquí está. ¿Qué hicimos? Bueno, agarramos una universidad que la primera semana nos pusieron 2 pistolas.
porque se analiza el sistema educativo, que la mitad del sector es del sector privado, es un desastre, quitando las élites. Es una irresponsabilidad del sector privado. Entonces, los que me dicen, pues están igual, ¿no? Entonces, yo le dije, mira aquí lo que estamos haciendo. Una universidad que tomamos con muchos problemas sociales, que recibimos gente que ni sabe leer y escribir a prepa, del sector privado y público. Y mira la transformación que hemos hecho. ¿Por qué? Porque hemos atendido la parte psicológica, la parte de autoestima, de capital emocional. Si esto lo vamos a hacer en educación y vamos a cuidar no nada más lo académico, sino la parte, la reforzar a esos muchachos que vienen en condiciones de veras desastrosas. Fíjate el cambio. Fíjate cómo se vestían y cómo se visten. Los maestros que trajimos, de primera, casi como las universidades privadas buenas de Monterrey. Gracias a Dios, las universidades privadas buenas de Monterrey, o la Universidad de Nuevo León, que es muy buena, los jubilan a muchos de ellos a los 60, todos bienvenidos. ¿No? Tan activos, entonces, el instinto es correcto, puede ser que sea un relajo, pues que la manejen bien, pero el instinto es correcto. Los segundos pisos, de lo que mi gente se metió a analizar, encontramos esto. Yo te prometo que voy a hacer esta pregunta, porque yo vi el resumen, no tengo, ¿cómo se llama? Entendido, pero no veo alrededor de Andrés Manuel riqueza. ¿Sabes qué? No. O sea, no veo en toda su gente que lo ha seguido corbatas Hermès. No, yo no conozco a ningún grupo de políticos en el mundo, conozco muchos, de Estados Unidos, de la economía. Nadie se viste como los de México. Cuando veo a todos los alrededores de Andrés Manuel, no veo de dónde se robaron, quién, los hijos. Mira, he analizado todo. Yo creo que vive de una forma muy, muy austera y muy congruente. Y lo que lo rodea. Diría yo, agregaría, a lo largo de todos estos años, porque ya son muchos en la política, ha sido muy constante en eso, ¿no? Es decir, no hay un rancho ni una propiedad, no vive con lujos, no hay coches, no hay reloj, no hay nada. Ahí veo mucha constancia, mucha congruencia. Pero sí vi funcionarios en su entorno que fueron corruptos y que cometieron actos de corrupción. Y a la ciudadanía le ofendió, le molestó porque dijo, ¿usted cómo lo permite si es su jefe? Él responde, bueno, yo no sabía, ¿no? Yo no estaba al tanto, no es que lo tolere, ¿no? Bueno, mira. Pero causó polémica, mira, ¿no? Por supuesto, mira, cuando me ha tocado comprar negocios, Leonardo, y cuando entras compras todo. Compras negocios de 80 años, ¿no? Con mañas y con problemas y con corrupción en el sector privado. No te das cuenta hasta muchos años después. O sea, no quiero justificar, porque México tiene un problema de corrupción en todos los niveles. Sí. Pelearte con todos, en todos los partidos. De todos los partidos, de todos los colores, nada más que unos son un descaro, otros se te pelan. Pero no vi un perfil de corrupción. Vi mucho escándalo por esa cuestión mediática. De aquel entonces. De aquel entonces, y se fueron al bote. Bejarano y Ponce. Sí, claro. De los otros no hay ni uno. Sí. Bueno, quizá uno o dos, no sé. Poquito, sí. No me interesa, ¿verdad? Entonces, pero vuelvo a lo mismo. Lo que lo rodea, la gente que he conocido, que yo no conocía, muy intelectual, gente muy intelectual, por ejemplo, Lauro Esquivel. Me platicó una cosa muy interesante a Lauro Esquivel. No, yo no la conocía. Le daba para chocolate. Una mujer muy buena. Y tuve la oportunidad, porque fue a dar una conferencia a Monterrey. Curiosamente, le prestaron el auditorio de la universidad nuestra. Le dije, oye, no sabía que ibas a venir, ya lo había conocido. Vente a comer, le invité a comer, invité a un grupo de amigos. Y dijo una cosa muy interesante. En el plantón nos reuníamos con Andrés Manuel, 20 o 25 intelectuales. ¿Aquel de Reforma, dices? Sí. Ajá. Es una historia interesante. Y siempre, porque tenía las reuniones políticas y las intelectuales. Y aquí con nosotros decidió, oyendo a todos, que era muy peligroso, ¿cómo se llama?, violentar con una marcha. Entonces, este tipo de conversaciones, Leonardo, o sea, son muy congruentes en el comportamiento de Andrés Manuel, ¿sí? Entonces, yo no digo que sea un santo, que sea el mejor del mundo. No hay santos. No hay. Tampoco. No. Pero sí es el hombre de lo más congruente que he vivido. Segundo, muy importante, nunca se ha peleado con el sector privado. Ha calificado a todo ese
grupo pequeño, políticos, empresarios, y hablo de los estados, no necesariamente tiene que ser los grandes, ¿no? Sí, en la capital. No tiene que ser la capital. Tú vas, los constructores, es un problema serio. Entonces, esa MAFIT, hay que acabar con la corrupción. Pero nunca ha dicho voy a atentar contra la libertad individual o contra la propiedad intelectual o contra la propiedad. Cero. No estaremos aquí. Eso es muy importante lo que acaba de decir de las instituciones. Eso me pasó. El de al diablo con las instituciones, sí. Lo dijo y cállate, chachalaca. Es esta parte visceral que sí tiene y que a veces le gana, que responde en tabasqueño. Déjenme contestar, ¿no? Déjenme tratar de ver lo de fuera. Sí. Cuando yo lo oí, reaccioné igual. Cuando lo atacas de que el Chávez y todo lo que le dijeron, que lo van a desaforar, que lo van a meter a la cárcel. Te voy a decir lo que le pregunto. El ataque fue de allá para acá, para él. Pues te enojas. Si es al diablo las o sus, yo tengo la grabación del sus. Sí. Entonces yo le pregunto a mis amigos, que no les gusta, a ver, ¿estás contento con el sistema educativo en México? No, es un desastre. ¿Estás contento con los sistemas de salud? No, es un mugrero. ¿Estás contento con el Estado de Derecho? No, pues es el problema número uno. ¿Con la corrupción? No. Entonces, ¿cuáles instituciones quieres? Vamos a reformarlas. Entonces vamos a tener liderazgos fuertes para tener instituciones fuertes. Porque los países es un reflejo de sus liderazgos fuertes. Ese es mío. Así respondo. Nomás no quería dejarlo. Está bien. Me parece una reflexión válida. Yo aquí estuvo y coincidí con él. Yo creo que México necesita un cambio profundo. No puedo estar seguro que si veo, insisto, son muchos años y son muchos contrastes. Muchos. Yo creo que el plantón de reformas fue un craso error político. Totalmente. Porque Andrés en esa elección del 2006 estaba muy cerca de las clases medias, urbanas que votaron por él de forma importante, significativa, y ese plantón lo distanció significativamente de ese sector que dijeron, no, qué miedo, yo no quiero que 6 meses duró el plantón, el paso de la reforma, y fui, no solamente porque vivo en esta ciudad, sino porque mi trabajo y mi oficina era en esa zona, y yo vi gente tomando clases de samba y de punto de cruz con unas estructuras pagadas por el gobierno de la Ciudad de México. Y tú decías, bueno, pero el sector financiero de la ciudad en reforma, oficinas, parado porque había un enojo ahí. En fin, yo creo que ese fue un error. No hay duda. Tú dices y dices bien, todos nos enojamos, todos cometemos errores, etcétera. ¿Cómo recuperar la confianza, no? ¿Cómo reconstruir ese vínculo que la ciudadanía sí tuvo con él en algún momento? Hay un gran pesimismo en México por todo. Porque la parte económica de México va mal, ¿no? El gasto desordenado, la violencia, la inseguridad, todos. Y tenemos un bad hombre, como dicen. Un bad hombre, ¿no? Enfrente, aparentemente. Eso hace un panorama, como lo platicaba con varios, es una tormenta perfecta. Se necesita, hoy no podemos confrontar Méxicos, necesitamos unirlos. Y necesitamos realmente ser muy responsables. Parte del trabajo también es, vamos a conformar un equipo que le dé esa confianza que se ha perdido en Andrés, que alrededor de él está muy consciente él de tener un equipo de primera que entienda todos los Méxicos. O sea, no vamos a tratar... Ayer me cuestionaban sobre qué va a hacer con el tratado. Dije, lo que está bien lo vamos a dejar. Toda la maquila, toda la parte del norte, que crece a 6-7%, ¿para qué tocarla? Él hace en su libro una aportación muy interesante, mucho más creativa que la de Trump. La franja de los 20 kilómetros, libre, para que haga todo tipo de industrias. Pues es una barda. Claro. Bueno, es una zona libre. Es una zona libre. O sea, él es muy creativo, o sea, tiene su plan. También habla de cómo rescatar a los jóvenes y estamos viendo la metodología para hacer eso y darle un poco de... Y que si podemos hacer que el sureste no decrezca 5-4% por año, que se mantenga, México crece al doble. Creceríamos al 4, 5, 6. Entonces,
Su instinto es correcto. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Quién lo va a operar? Esa es la clave. Déjame regresar a una de las objeciones que se hacen mucho respecto al planteamiento de Andrés Manuel, las reformas. Y lo comentamos con él aquí cuando estuvo en este programa. Muchos empresarios dicen el riesgo de que llegue Andrés Manuel es que eche para atrás, quizás de manera muy específica, la reforma energética, para no hablar en general, sino especialmente la reforma energética. Y nuevamente cerremos este sector que apenas está abriéndose a la competencia y nuevamente tengamos empresas paraestatales ineficientes, gigantescas, con un mal uso de los recursos públicos, con corrupción, etcétera. Cuando te hacen este cuestionamiento, Alfonso, ¿qué dices? ¿Qué contesto? Mira, es un tema, yo creo que es el tema más delicado. Lo tocas perfecto. O sea, ¿en qué está convencido Andrés Manuel? Porque al final él va a ser, si es candidato de Morena. Y si gana. Y si gana. O sea, él cree que si al sector energético, Pemex, CFE, si lo hubiera manejado sin corrupción, totalmente como si fuera una empresa corporativa como lo hace Suecia, como lo hace Noruega, perdón, o como lo hacen otros países, como lo hace Kuwait, Saudi Arabia, si se hubiera manejado con no corrupción, sería otro Pemex y no tendríamos estas taras. 2, si no hubiéramos atado al presupuesto y hubiéramos ordeñado a Pemex, y esto se fue a puro gasto, ¿cómo se llama? Corriente, no tendríamos los problemas de hoy. Fue una irresponsabilidad de muchas décadas de todos. Sobre todo cuando hubo un petrolero en los últimos 15 años. Entonces, él cree que esto, bien manejado, podríamos tener energéticos baratos, ahorita voy a otro punto, para poder industrializar a todo México, para todos los empresarios. Realmente hacer de México un paraíso de la inversión, con costos de insumos competitivos. Estoy hablando de ideal. 2, se le ha criticado mucho por las refinerías. ¿Sí? Yo contesto, yo en mis negocios y todos mis amigos hacemos inversiones cuando estratégicamente conviene, pero nunca ponemos los huevos en una sola canasta. Entonces, hoy importamos el 62% de las refinerías. Tenemos 3 días de inventario. Hoy no tenemos independencia energética. A mí como país no me gusta eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que analizar dónde estamos. También lo dice en su libro, no vamos a tener una imposición por otra. Los contratos se van a respetar los que hay. Se van a revisar como todo es revisable, que sean bien para el Estado, que no haya habido problemas, que no tengo conocimiento, no estoy acusando a nadie, pero respetando estos contratos, se está convencido, este grupo, Andrés está convencido, que se puede manejar muy eficientemente y sin, ¿cómo se llama? Corrupción. Nuestra chamba es analizar, ver los retos de México y ponerle a él un escenario para que decida. Entonces nosotros estamos más fríos. No conozco ningún país que por gusto pierda su independencia económica y alimentaria. Europa es un caso. Depende 80% del gas de Rusia. No puede negociar. Porque no tiene. No puede negociar, pero eso sí. Alimentos. Fíjate que es un caso muy parecido. Entonces, la balanza agrícola en México es positiva, sí, por otras razones. Pero importamos el 60% del maíz, 80% de la soya o 90%, 80% del frijol. ¿Cómo? ¿Cómo? Por 30 años no hemos abandonado todo esto. Se me hace muy irresponsable. Entonces, vamos siendo racionales, vamos quitando ideologías y vamos a ver qué camino encontramos. Suena muy bien, me gusta. Es decir, a mí me gustaría que el análisis de Andrés Manuel fuera desideologizado, sino que fuera muy pragmático. Por ejemplo, ningún país construye una refinería hace 25 años. Es decir, Japón, que tiene muchas, pero que no tiene petróleo y tiene refinerías, compra crudo, refina y procesa en su país, ya no construye refinerías. Pero fíjate, ¿por qué no crece?
Bueno, igual. Tiene cero crecimiento. Exactamente. Entonces ya no necesita. Pero la India sí. Acabamos de estar en la India y acaba de construir 3 refinerías porque no quiere depender y está refinando. Y no, los números no están mal. Es lo que estamos revisando. Hoy, solamente, si nos ponen 2 centavos por litro que nos mandan, vamos a pagar el muro. Otro, y que tú conoces bien, es el educativo. Lo vimos hace unos meses en Oaxaca, formando una alianza con la sección 22 de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tal vez uno de los sectores más retardatarios del viejo sindicalismo mexicano, donde lo que importa es la fuerza del grupo y que tengamos el control, no el servicio ni la atención de las escuelas. En fin, no te voy a decir nada que no conozcas. Esos signos son enormemente desconcertantes porque todo político hace muchas cosas para conseguir votos. Ahí vemos al señor Trump allá en Estados Unidos diciendo una cantidad de dislates en aras de lo que consiguió y de mantener la simpatía. Pero, es decir, el que Andrés Manuel salga y diga que está junto y que respalda a un grupo que está en contra de la reforma y en contra de todo lo que significa avanzar en materia educativa, pues es desconcertante. Mira, nadie está en contra de la calidad de educación. Nadie está en contra de la meritocracia. Lo que sí hay que ver es cómo se implementó, cómo se cambiaron las reglas de juego, porque cuando tú cambias un contrato colectivo, necesitas negociar. Yo lo he vivido. Entonces, las imposiciones crearon mucho ruido. Entonces, primero se fue por la parte laboral y luego por el modelo educativo. Perdón, primero es lo otro. ¿Cómo vas a evaluar si no tienes modelo? Sí, primero tienes el modelo, después ves dónde estás y lo haces paulatino. 2, y en eso coincido con él. No es lo mismo Nuevo León que Oaxaca. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Dentro de lo que yo conozco, de la posición de Andrés, no tengo duda de que lo que más quiere es el mejor sistema educativo que hay. En cuanto a lo que me acabas de preguntar de la sección, de lo que yo he ido y platicado con él personalmente es, hay que apoyar a los maestros. Hay gente muy buena en Oaxaca en los maestros. Las comunidades eligen a sus maestros, son muy independientes, los usos y costumbres hay que entenderlos. Entonces, para mí hay una distorsión entre lo que se ha dicho en los medios que es al sindicato o es a la base. Yo lo que he vivido es a la base, no a los sindicatos. De hecho, el sindicato no quiere a Andrés Manuel. El sindicato es más radical. El CENTE. El CENTE, la CENTE, la de Oaxaca. La coordinadora. La coordinadora. Es más radical. Es más radical. Sí. Entonces, el liderazgo, él lo ha dicho, yo no apoyamos a Andrés Manuel, pero la base lo estima. Andrés conoce las usos y costumbres. Entonces, su discurso es para ellos, no para ti ni para mí, ni para los empresarios. Yo le digo a mis amigos, vayan a ver allá cómo está la problemática para poder opinar. No le estoy justificando, lo estoy entendiendo.